Bien, Darío Urzay nació en Bilbao, tiene una formación en principio, fue licenciado en Bellas Artes y también ejerció de profesor en la Facultad de Bellas Artes durante unos pocos años, no sé si 4 o 5 años. Con posterioridad, pues decidió viajar a Nueva York, viajó a Alemania y tiene obras en gran parte ya ha expuesto en partes extraordinariamente importantes donde su obra está presente. La cantidad de obra que realiza es inmensa. Ha participado en muestras como en el Guggenheim, en el Reina Sofía, en la Fundación Miró de Barcelona, en México, en Bruselas y tiene obras también en el Guggenheim, en el Museo de Bellas Artes, en el FINAC, la colección Iberdrola, en el Centro de la Reina Sofía, bueno, en todas partes donde hay que estar. Quiero destacar en él un premio que le fue otorgado en el 2005, que es el Premio Nacional de Grabado. No creo que se le conozca como grabador al uso, sino como artista plástico. Pero, sin embargo, obtuvo el Premio Nacional de Grabado, lo cual corrobora un poco, diríamos, ese planteamiento de hibridación y esa quizá nueva definición, o nueva o vieja, ya no lo sé, que habría que hacer sobre el grabado y sus movimientos. Él, como veréis, su obra no se circunscribe ni mucho menos a la gráfica y posiblemente por eso nos es interesante, ¿no? Él define su obra como una hibridación compleja. Yo creo que él nos lo explicará con profundidad porque me parece interesante el concepto. Entre su trabajo, él define también una idea que para mí es preciosa, me parece magnífica, la matriz como metáfora. Me parece magnífica esa definición, ¿no? Le da una importancia extraordinaria, bueno, una importancia importante al proceso en sí mismo, que también es una característica inherente al grabado. En sus entrevistas muchas veces se define que él lo que es un inventor, con lo que subyace a esa definición y que más que pintor es un artista plástico. Entonces, diríamos, podemos intuir un poco de qué va su obra y él nos explicará más claves, como por ejemplo, también a mí me parece especialmente interesante, los mundos que aborda, porque para él los contextos, tanto sean de tiempo y espacio, como de conocimiento, incluso como reales me refiero a la biología, a la arquitectura, a la química, a la informática, le son inherentes a su trabajo. ¿Por qué? Porque el contexto como tal es una parte con la que él trabaja de forma definitiva y de forma importante en su propia obra. Entonces, por lo tanto, todos esos contextos, enorme capacidad de contextos, precisamente hacen que también haya tocado y haya estado en esa mezcla y esa hibridación con lo que podríamos llamar algunas características de la obra gráfica. Digo algunas, y entiéndame, no solo al uso. Para él el concepto de unicidad, inherente también a la creación gráfica, le es importante en dialéctica con los principios de multiplicidad, ¿no? Lo suele usar como paradoja, pero bueno, él nos lo explicará. Y no voy a extenderme más porque la verdad es que me interesa enormemente su obra y me extendería mucho más, pero le corresponde a él explicarla. Vuelvo otro día, ¿eh? ¿Puedo volver otro día? Bueno, buenas tardes a todos. Yo había titulado esto, me parece que cuando se me pidió un título dije algo así como afrontar lo múltiple.
Pero luego lo he cambiado y he puesto la matriz como metáfora, guión, el artista como herramienta. Antes que nada, estoy muy contento de estar aquí y me ha servido de mucho. Primero, por conocer Galicia, que no lo conocía, porque uno ha dado muchas vueltas por el mundo, pero por circunstancias de la vida, sobre todo porque siempre he seguido a mis obras son las que me han hecho viajar. Yo de pequeñito pensaba que toda la vida viviría en donde crecí y que estaría toda la vida ahí porque no me gustaba para nada viajar. Y resulta que las obras han hecho que las siga de aquí para allá y los sitios los voy conociendo porque la obra me lo pide, en este caso por haber sido invitado a estas conferencias. Y segundo, me ha servido de mucho porque hacer esta especie de introspecciones le sirve a uno para ordenar lo que en la cabeza se va quedando en recovecos y se descubren cosas, pues bueno, que a un nivel personal pueden tener en el orden de la vida un cierto interés. Yo no me considero un grabador y cuando Jesús me invitó por primera vez a esto le dije, pero si yo no he hecho casi grabado en mi vida, he hecho algunas cosas y me ha servido mucho cosas que provienen del mundo de lo múltiple, del utilizar una matriz, todo eso me ha servido de mucho. Como cosas extrañas que he podido hacer en mi vida que pueden tocar el mundo del múltiple, es la famosa camiseta que hice para el Athletic de Bilbao, que miren que dio guerra aquello, y era una serigrafía hecha por sublimación, con un procedimiento que hubo que inventarse porque no era normal el tipo de imagen para una prenda deportiva y hubo que hacer maravillas para poder sacar aquello comercialmente, ¿no? He hecho otra serie de obras gráficas, se puede ver si entran en la web del Congreso de los Diputados, pues en la colección de obra gráfica y alguna estampa digital, o se puede buscar pues, obras hechas en la Galería Mayor, en fin, el periódico Expansión me encargó un aguafuerte en una ocasión, pero no es lo que más me importa a mí de lo que puedo tocar o que proviene del mundo del arte gráfico, ¿no? Sí he querido empezar con una imagen que puede que sea la última que yo he hecho como múltiple, puramente múltiple, que simplemente es un encargo porque había, no sé si era Sprilur, un organismo oficial dependiente del gobierno vasco que se dedicaba a hacer parques industriales, a urbanizar parcelas para vender pabellones industriales, digamos, a los empresarios y tal. Y se les ocurrió que para la ocasión que les gustaría que les hiciese algo relacionado con aquello. Claro, cuando te hablan de pabellones industriales, de no sé qué, dices, ¿qué se me puede ocurrir? Pues fue muy simple, coger un plano de cada una de las urbanizaciones, someterlo a un proceso en un programa 3D y hacerlo orgánico, ¿no? Y lo que hicieron ellos es hacer un pequeño múltiple para darlo a los VIPs, pero en cada inauguración dieron una imagen offset de cada uno de los pabellones. Y por lo visto nadie tiró aquella invitación porque era una obra gráfica que todos los han enmarcado y están por lo visto enmarcadas en toda la gente que fue comprando pabellones en el lugar. Bueno, esto es como, digamos, un poco anécdota para mostraros lo último, digamos, que he hecho con respecto a obra gráfica. Jorge Oteiza para mí fue un artista que influyó bastante en nuestra generación, ¿no? Recuerdo que Jorge Oteiza decía que el arte era una herramienta de conocimiento. Y los artistas de mi curso, pues estaban Badiola, Lazcano, Moraza, Chávez, etcétera, siempre estábamos discutiendo que si sí o si no, que si era una herramienta de conocimiento o era otra cosa, y siempre era una discusión terrible. Bueno, habitualmente entendemos como herramienta aquello que entra en contacto directo con una pieza, ¿no? La herramienta se puede montar también en una máquina y esta máquina es un ensamblaje de mecanismos que pueden ser más o menos complejos. Yo, con los años, con respecto a aquella frase de Oteiza del arte como herramienta de conocimiento, veo más al artista como herramienta del arte, como aquello que entra en contacto con la pieza. La máquina en la que pudiera estar montado esta herramienta sería en este caso la maquinaria social del arte. Galerías, museos,
ferias, etc. Para diferenciar, hay herramientas que no necesitan necesariamente de máquinas en las que estar montadas para desarrollar su labor, y otras sí. Sí es verdad que las herramientas que pueden colocarse en un mecanismo en muchas ocasiones tienen mayor facilidad para realizar tareas. Es una metáfora lo que estoy. El arte no necesita maquinaria para ser creado, para nada, pero sí necesita herramienta. Es muy curioso, y en muchas inauguraciones institucionales, cuando se habla a veces de instituciones relacionadas con el arte, hay muchas veces que no se nombra la palabra artista, que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, como vuelvo a decir, el arte no necesita maquinaria para ser creado, solo herramienta. Y, sin embargo, la historia del arte depende de una maquinaria. Los primeros artistas soplaban pigmento a través de un tubo sobre una mano. Esas son de las imágenes más antiguas que existen, ¿no? El aire que exhalaban era el mismo utilizado, exhalado, para producir palabras. Sin embargo, no tenemos constancia de qué palabras, no hay un registro de aquello que exhalaban, qué era, qué palabras eran. Sin embargo, sí tenemos registro de aquellas manos. Quizá aquellas manos fueron el primer negativo. La huella de la mano nos ha llegado, las palabras no. ¿Por qué ponían la mano y no el pie? ¿O por qué ponían la mano y no una silueta? Porque hubiese sido muy fácil poner a otro humano y soplar a través de él, ¿no? Ponían solo la mano. Yo creo porque es un acto de comunicación primario, ¿no? Y se suele decir que los primates se comunican fundamentalmente con la mano y que enseñan la mano para decir quieto o toma o basta. El hombre primitivo simplemente yo creo que decía, mira, mano. Esto es lo que dejo como registro. Digo, ¿por qué ponían la mano y no los pies? Bueno, el artista es un constructor de matrices en última instancia y, por extensión, un creador de modelos. Digamos, para justificar esta frase voy a referir a Gerhard Richter. Gerhard Richter tiene una cita que es: cuando escribimos un proceso, hacemos una factura o fotografiamos un árbol, creamos modelos. Sin ellos no sabríamos nada de la realidad y seríamos animales. Los cuadros abstractos son modelos ficticios porque hacen visible una realidad que no podemos ver ni describir, pero cuya existencia podemos postular. Para mí el artista es un creador de matrices, un creador de modelos. Afrontar lo múltiple. Para mí la utilización de nuevos medios siempre surge de una necesidad. El estilo, como elemento formal, siempre ha carecido de importancia. Vuelvo a Richter, ¿no? Fíjate, Richter ha sido un artista que ha sido capaz de pintar figurativo, abstracto al mismo tiempo. Richter, recuerdo una exposición que se llamaba Zeitgeist, que hubo en Alemania, muy importante, y era un artista que no estaba en aquella exposición. Y el Zeitgeist era el espíritu de los tiempos. Se supone que Richter no era el espíritu de los tiempos. Y quizás es de los artistas que más están en el espíritu de los tiempos. Quizás cómo nos manifestamos ante el mundo, cómo utilizamos o creamos códigos de comportamiento, es lo que conformaría nuestro modo de estar y ser en el mundo. Y eso es lo que importa, más que un estilo formal. A mí qué más me da que una persona actúe de una manera que yo sepa identificar esa manera de actuar con esa persona. Yo creo que los humanos trascendemos mucho más eso. Y cuando estamos en otras fases de la vida, no en nuestro trabajo, nuestro estilo es nuestra forma de ser y estar en el mundo. Que eso gráficamente se plasma de una manera o de otra, puede ser, pero para mí no es muy importante en la contemporaneidad lo que es el estilo. Pero al final se nos sigue, digamos, llega un momento en que quizás se nos empieza a identificar cada vez más con un tipo de signos que utilizamos. En una conversación en el año 2000, una conversación que tuve para un catálogo con el escritor Eduardo Lago, que luego fue premio Nadal de literatura con Llámame Brooklyn, me hacía una pregunta y en la contestación yo le decía: en el año 90 necesitaba resolver cómo hacer unos gestos sin manejar directamente la brocha. Así pinté una serie de cuadros de trazos múltiples. Quería hacer gestos originales vaciados de expresión antropomórfica. Para ello,
tuve que crear un dispositivo que me ayudase a registrar trazos como modelos de trazos simultáneamente. No repeticiones, sino trazos, del cuerpo plasmados en el lienzo con la nariz pegada al soporte. Oye. Esto que estoy diciendo, que así a priori queda un poco abstracto, quizás es más fácil entenderlo si primero voy a un año anterior al 90 y muestro esta obra y esta. En el año 90 yo viví en Londres y realicé una serie de pinturas, algunas de las cuales eran finalizadas con un gran tampón, que era mi huella dactilar, ¿no? Recuerdo una crítica que me hizo Miguel Fernández Cid, que hablaba de una huella con fórmula. No sé si te acuerdas o no. ¿No? Bueno, y estaba bien, porque era una buena crítica que no me ponía muy bien. Yo siempre suelo distinguir entre buenas críticas que me ponen bien, buenas críticas que me ponen mal, malas críticas que me ponen bien y malas críticas que me ponen mal. Aquello era una buena crítica que, bueno, no me ponía muy bien, por decirlo así. Pero me sirvió de mucho. O sea, lo que decía, había un trasfondo de verdad en ello, que siempre me parece importante que cuando alguien escribe de alguien, no sea para manifestar o un ego o ponerse desde un balcón, sino decir qué es lo que ve. Muchas veces la gente no ve lo que estamos haciendo y un artista puede darse cuenta perfectamente y dice, no está viendo. Si yo le pregunto a esta persona, ¿qué ves? Y eso hagan la prueba con cualquier cosa en la vida. Pregunten, ¿qué está viendo? Porque hay veces que te pueden hablar de algo, pero si no está viéndolo, ¿qué es lo que ves? Bueno, aquello de Miguel me sirvió y de mucho. ¿Por qué? Porque si había una utilización machacona de la huella, porque poner una huella digital es algo machacón, o sea, es como manifestar una identidad, pero que te viene de alguna manera dada. Es decir, te han dicho que la huella dactilar es un signo de identidad, pero si tú vas donde un señor de la selva y le pones una mancha en un dedo y haces así, ese señor, pues es el dedo, ¿no? Que al final es lo que conecta, digamos, como el ojo con la herramienta, con el objeto, ¿no? Hay una articulación de ojo-dedo, me acuerdo de Miguel Ángel, cuando está Dios y Adán tocándose así con el dedo, ¿no? Están poniéndose la huella digital los dos. Ponía estas dos obras de Londres, esto es una pieza de 1,22 por 2,44, es de gran tamaño, pero ponía esto ¿por qué? Porque, refiriéndome a aquella crítica que hizo Miguel, cuando llegué a Nueva York, yo seguía incidiendo en la identidad como pintor, cuál debía ser mi identidad como pintor en 1989 y cuando llego a Nueva York en 1990, y bueno, pues utilizaba una serie de fondos con más o menos expresividad confrontados con unos signos de identidad que eran convencionales, que era la huella digital. Y lo que decía que me sirvió es que empecé a darle vueltas cómo variar aquello que podía tener algo de fórmula, que es verdad, porque se agotaba en 4 o 5. La pieza esta que he puesto antes, esto es carbón sobre papel y óleo sobre papel, y esta pieza son 10 piezas que mide cada una 1,22 m por 1,22 m, es decir, que es un gran panel de 8 metros y pico, no me acuerdo, y que estuvo en la Trienal de la Fundación Miró de Dibujo en Barcelona en el 89-90. Pero, esta es obra realizada en Londres, pero cuando voy a Nueva York digo, esto tiene que funcionar de otra forma y efectivamente tiene que empezar a interactuar de otra manera dentro de la pieza espacialmente. Y ya no tiene que ser colocar un objeto sobre figura, sobre fondo. ¿A qué recurro? Entonces no había ordenadores, pero recurrí a la fotocopiadora que tenía, digamos, un alma de ordenador. En el año 90 el ordenador personal prácticamente no existía, tenía Apple algunos y tal muy básicos, ¿no?
Y en las fotocopiadoras se podía utilizar una función que era darle a la coordenada X un número, 1 por ejemplo, y a la coordenada Y 1, 2, 3 o 1000, daba igual, con lo cual tú podías tener una imagen que podías deformarla. ¿Para qué hacía esto? Porque quería hacer unos tampones más reducidos de tamaño y a través de fotocopia, en un sitio industrial, que me hiciesen unas planchas de zinc en relieve, como se hacía entonces las impresiones offset. Y de ahí ya sacaría yo con silicona lo que era el tapón de goma. Y efectivamente, así surgieron los tampones con los que realicé las obras. Esto los he descubierto. En esto que decía que esto me ha servido de mucho, pues para descubrir los tampones que los tenía guardados en el estudio desde hace no sé cuántos años. Entonces, estas obras, depende de la gestualidad del fondo, de los cuadros, los iba colocando para interactuar con esos fondos. Esto, por ejemplo, era la plancha de zinc, matriz para hacer un molde de silicona y sacar el tampón de silicona. Bueno, aquí hay un cuadro en el que están colocados en un eje de coordenadas las huellas que van deformándose. Es una anamorfosis, digamos un recurso un tanto manierista, si se quiere, pero que me servía para interactuar con los trazos gestuales del fondo, que algunos podían tener cierta expresividad y otros estaban realizados con una máquina donde podía colocar brochas y hacer tantos trazos simultáneos como brochas hubiese en el aparato. Era una especie de paralés de dibujante, ahí se ve arriba las dos brochas, y lo que pasaba en estas pinturas era que yo no agarraba ninguna de las brochas, agarraba un mango, me ponía pegado a la obra y hacía un gesto en el aire. Como se pueden ustedes suponer, en ese gesto en el aire yo no sabía lo que estaba dibujando porque me surgía lateralmente. Solo había un aspecto de performance, performativo, que me imaginaba que podría dar lugar en los costados. A la vez que estas piezas también tenía una serie de que yo llamaba camera strokes, realizadas con cámara fotográfica imitando a un pintor gestual en el aire con la cámara en la mano y poniendo un segundo de exposición. Entonces, por un lado hacía los gestos, los camera strokes, por otro lado estaba haciendo en el estudio los gestos múltiples. No era repetición, porque no me interesaba repetir un gesto. Yo quería la simultaneidad de aquellos gestos. Esto, por ejemplo, eran en dos papeles distintos, hacer dos obras similares. La originalidad de ello estaba en el modo de utilizar esos elementos, pero ahí había también se estaba poniendo una pequeña interrogación en una pintura gestual que tiene de original o cómo puede ser la originalidad de una pintura en 1990 o de un gesto. Pensando en herramienta y máquina, aquí tenía gracia que si ven el trazo en espiral que creaba un efecto tridimensional, estaba poniendo el pincel en una máquina, en un taladro. Y entonces cualquier gesto que yo hacía giraba en el espacio en 3 dimensiones. Que es curioso en 1990 eso, porque eso sí se ha utilizado luego en 3D en el mundo real, para películas, etcétera, ¿no? Pero aquí simplemente, si ustedes ponen un taladro a baja velocidad y una brocha, si van hacia un lado, les sale un giro como en espiral, y si van hacia el otro, se convierte en algo tridimensional. Bueno, pues todas estas variaciones, hay infinidad de dibujos de todo esto, era lo que estaba haciendo en esos momentos. Parte de aquello se expuso en la exposición Nuevas Abstracciones en el Palacio de Velázquez en el año 91, no me acuerdo ahora, 92 a principios, 91 creo que fue, que era último arte británico, último arte español. Aquí se aprecian dos cuadros pequeñitos que eran unas imágenes de estas dobles que estaban hechas sobre metacrilato y acumulando metacrilatos. Si en mi vida se viese todo lo que yo he hecho en una especie de gran frontón, por decirlo así, se vería que de la misma manera que siempre me ha interesado mucho las transiciones cuando se ve una pintura, yo siempre he sido muy de transiciones en las cosas, nunca ha habido contrastes bruscos, siempre ha habido mucho gris intermedio.
También en mi trayectoria hay muchas transiciones, ¿eh? No hay unas obras que de repente, ahora este tío está haciendo esto, anda, y ahora está haciendo aquello. No, 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 no. Hay toda una serie de transiciones que quizás se desconocen, pero para mí tienen todas una coherencia de dónde surge una cosa a partir de una anterior. No sé si me lo he explicado muy bien esto. Y a veces pego mucho salto. Esta es otra de estas obras de las huellas interactuando con diferentes deformaciones. Tenía como 4 o 5 deformaciones en un eje, en otro. Entonces era un espacio como una especie de espacio topológico encima de otro tipo de espacio más gestual o más íntimo. Y esta simplemente esta me hizo gracia porque la tiene un coleccionista gallego que apareció en Nueva York y le conocí entonces. Y esto simplemente era que también hice una serie de drippings, de pintura de acción, y en la propia fotocopiadora les decía, defórmenme esto tanto en un eje y tanto otro en el otro eje. Y simplemente estaba calcado con un proyector en el lienzo, jugando con estas deformaciones. Todo esto probablemente hoy en día lo hubiese hecho, estas de aquí en concreto, con una impresión plana en una mesa de impresión, pero entonces no existía esas mesas de impresión. A ver, que hablo más de lo que escribo y luego... Vale. Estos fondos de imágenes dobles, llegó un momento que, bueno, entre los camera strokes que yo hacía, camera strokes los llamaba porque en inglés brush stroke es brochazo, y decía, bueno, pues si pongo en castellano camarazo, parece que alguien te va a robar y le vas a pegar, ¿no? Y entonces por eso les llamé camera strokes. Estos camera strokes los hacía una serie, hice 2 series. Una serie la empecé en la Catedral de Burgos. ¿Por qué? Porque la Catedral de Burgos me ofrecía una paleta maravillosa de color, que eran las vidrieras. Entonces, simplemente con coger las vidrieras y hacer un gesto en el aire, aparecían todos esos haces luminosos. Era un poco como tener el ojo en la mano, porque eran fotos que un ciego podía hacer. Simplemente era el aspecto de performance, lo mismo que en las pinturas dobles, el que a mí me interesaba. Ahí me sirvió también para pensar que, dijo, fijaros el rosetón de la catedral con todas estas luces. Digo, es curioso porque... por cierto, mientras yo hacía esas fotos estaba prohibido sacar fotografías, pero ni un vigilante me dijo nada mientras hacía aquello. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo fotos. Hacer una fotomovida no es hacer una foto. Fotografiarse el cuerpo mientras uno está sacando otra cosa, eso no es hacer una foto. Con lo cual no hubo ningún problema. Los rosetones de la catedral eran una paleta estupenda y haciendo aquello también me vino una reflexión a la cabeza y era, cuando entraban las luces por el rosetón yo decía, es curioso porque para el hombre gótico los rayos que entraban eran los rayos divinos, Dios le está mirando, o sea, está clarísimo porque hasta mucho más adelante, hasta que Gian Battista Porta, uno de los precursores de la cámara oscura, no dijo que la visión no se producía porque salían rayos del ojo, sino al revés, porque los rayos incidían en el objeto y reflejaban, hasta entonces estaba clarísimo que un rayo de luz que entrase por un rosetón, que en el fondo eran las lentillas divinas, era lo que hacía que Dios te viese. Y se quería, a mí manifiesto que Dios te estaba viendo. Gian Battista Porta se carga eso. Y a partir de entonces es al revés, ya no es así. Con lo cual... ese tipo de visión más teológica va como desapareciendo en el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que la catedral gótica, los gestos de camera strokes los hice delante de una pantalla de televisión. La pantalla de televisión, en vez de producir una fotomovida de un haz de luz, lo que aparece es un parpadeo. ¿Por qué? Porque el televisor, por los hercios, parpadea. Y si tú haces un gesto delante de un televisor, sobre todo de los antiguos, que van a otra velocidad, veréis cómo se repite lo que hay, tac, 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 siguiendo una trayectoria en el espacio. Vuelvo a insistir que son imágenes que un ciego podría hacer y es como llevar los ojos en la mano. Un poco como esa imagen de Santa Lucía, que es mi patrona, es del 13 de diciembre, que era también la fecha en que nació Tapis, 13 de diciembre. Las obras con el aparato aquel,
tampoco fueron tantas, porque tampoco, o sea, había mucha preparación y demasiado invento para lo que luego yo quería hacer. Pero una vez hecho en una serie, ya me había servido. Y mi cabeza siempre iba más rápido que la mano. Las siguientes piezas que empiezo a utilizar, en vez de utilizarlas en la horizontal, yo no sé si tiene que ver por el aspecto performativo de lo de la catedral gótica y del otro moviéndome en el espacio tridimensional, decido pasar los lienzos al suelo y comienzo a no dejar rastro de mi mano. En este caso voy a todo lo contrario, no quiero que aparezca rastros de la articulación codo-brazo-mano, sino quiero que la propia pintura empiece a mezclarse y utilizo el soporte como una acuarela. Y coloco, por ejemplo, 2 gotas de pintura, una mezcla de 2 gotas a la vez, e intento mover para conseguir 2 trazos que salgan más o menos paralelos y similares. Son deudores de esos camera strokes, pero en este caso la fuerza de gravedad, si yo quiero que sean parecidos, tiene que ser algo más tipo Morris Louis, un vertido que se mueva hacia un lado. Simultáneamente hay obras más pequeñas, de pequeño formato, en las que todavía queda algún vestigio de un pequeño trazo gestual. Son obras pequeñitas estas. La anterior es 1,5 m por 1,5 m, pero esta es de 40 por 40. ¿Y en esto qué hacía? Esto simplemente utilizaba la técnica del monotipo, la matriz. ¿Pero qué ocurre? Que el monotipo uno lo hace sobre un soporte y por presión pasa la imagen a otro. Hay como decías tú esta mañana, transferencia. Hay una transferencia de un sitio a otro. Pero digo, no voy a hacer una transferencia, voy a dejar la parte de la matriz dentro del proceso. Y entonces simplemente colocaba como en un porta, se hace para ver al microscopio, unas gotas de pintura de 3 o 4 tonos y lo cerraba con unos tornillos sobre el soporte. Y la propia presión generaba la forma. Depende de si hacía más o menos presión, pues quedaba un tipo de forma u otro tipo de forma. Y entonces, lo que las piezas anteriores eran las huellas digitales relacionándose con el espacio que generaban los trazos de fondo, en estas obras pequeñas era la presión de ese metacrilato, con el que posteriormente dio origen a todas esas pinturas en las que yo ponía resina encima. En el fondo era la sustitución de aquel metacrilato, pero luego hablaré de ello. Aquí se ve, por ejemplo, en uno que me paso, y entonces pues me cargo el este. A mí me hubiese gustado hacer estas piezas en grande, en gran formato, pero no había presupuesto para llegar a tanto y me tuve que conformar en hacer toda una serie de obras pequeñitas, hice bastantes. Siempre me he quedado con la cosa y puede que algún día vuelva a hacerlo en mayor tamaño. Al mismo tiempo, realicé algunas obras que estaban hechas con capas de plexiglas y pintura entre las capas. Esto es del año 91-92, todas estas obras. Esta era con una capa de látex, uretanado, una cosa de estas, que se arrugaba bajo con el metacrilato que se ponía encima. Eran metacrilatos de colores. Entonces construía a base de capas de metacrilato las obras, pintadas simultáneamente a los cuadros moviendo el soporte. Esto es una obra que se hizo de arte vasco, que la hizo el anterior director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Xavier Viar. Y bueno, en un tomo le puso la historia del arte vasco a Chillida, en otro me puso a mí, con una obra de aquellos años. Cuando deja de interesarme el gesto como protagonista o como gesto como interactuador con la pintura que va apareciendo en el fondo, digo, me interesaba mucho el aspecto como performativo del artista haciendo un gesto en el aire, ¿no? Acordaros de las obras dobles que yo soy incapaz de ver. Si yo estoy pintando con un mango aquí y aquí aparece un gesto y otro aquí, yo no veo lo que estoy haciendo. Yo más o menos intuyo cómo me estoy moviendo y el rastro que puedo dejar. Pero sobre todo es el aspecto de performance. Yo me estoy moviendo y esto es una consecuencia, el rastro que queda sobre la obra. Hay un tercer aspecto que me interesa cuando empiezo a hacer los vertidos, hacer que la fuerza de gravedad actúe, y es el autodiseño. Es
que la propia materia, mediante autoorganización, cree un patrón gráfico. Y vuelvo a recurrir al monotipo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en los metacrilatos que colocaba y apretaba, si los quitaba, aparecían unas formas dendríticas. Depende de cómo era la presión o cómo estuviese extendido la materia, en estado de gel podías conseguir en lo que era valle casi transparente y en lo que era montaña, digamos, una densidad de color importante. Todo esto muchas veces se ha dicho que yo utilizo craquelaos, cosas complicadísimas. Si ven, es muy sencillo. Es una cosa muy tonta, muy tonta. Mi hijo pequeño lo hace continuamente con el yogur. O sea, coge el yogur o la pasta de dientes y ¡pum!, hace así, mira papá, como los cuadros tuyos de aquello. Es un monotipo otra vez, pero ¿qué ocurre? No es un monotipo en el que dejo una huella. Esto es Gauguin, es lo mismo. Gauguin, en un cristal, colocaba acuarela y ¡pum!, lo plasmaba sobre un soporte. Lo que ocurre que aquí era referencial, estaba intentando crear una textura como de follaje en un paisaje. Si se fijan ustedes, tampoco es tan distinto a esto. O sea, esto es como si fuese esa cosa de Gauguin aumentada no sé cuántas veces. ¿Qué ocurre? Yo ponía un tono plano y no intento hacer un transfer de una matriz, no. La matriz va a crear en el procedimiento su propio diseño y se va a autodiseñar. Y aparecían todas estas formas dendríticas que ya el espectador, depende del color que pongas, va a proyectar, ah, son venas, ah, son no sé qué. Bueno, ya eso se escapaba de mi terreno. Entonces, vuelvo a insistir, aquí se crea, en un principio eran piezas pequeñitas, porque tenía una complejidad de ejecución. Más adelante ya conseguí hacer unos metacrilatos grandes y fui haciendo piezas más grandes. Voy a hablar de otra cosa más que tenía que ver con, y luego vuelvo a esto. Esto es toda una serie de cuadros relacionados con el camuflaje, con piezas que encontraba de telas de camuflaje. Yo el estudio en Nueva York lo tenía en una calle que era al lado de Times Square, donde no había artistas, había manufacturas de costura y tal. Y era un sitio donde encontrabas telas magníficas de muchos tipos. Había unas telas de camuflaje tipo pañuelos, pero había otras transparentes de camuflaje, con camuflajes de diferentes zonas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo utilizaban cazadores, y algunos tenían pues, una forma más tipo esta, otros tenían otra, otros eran bandas. Yo todo lo que les estoy mostrando, estoy haciendo una serie de saltos temporales porque hay muchas obras entre todo esto. Desde el año probablemente 89 hasta el 95 quizá hay unas 400 obras o 500 obras. Estamos viendo solo un pequeño goteo de cosas que fueron de mi interés en todo este trabajo, ¿no? En esta obra comienzo a utilizar por primera vez resina. Esta es una obra de 40 por 40 centímetros. Hasta entonces había hecho los cuadros con metacrilato, con presión, capas de metacrilato, y seguía haciendo los cuadros, las pinturas más grandes, virtiendo el color y moviendo y haciéndose que se mezclase el color en el proceso. En el proceso de... Esto es de aquella época. Esta es una obra que la compró el Reina Sofía. En este caso está exagerado el barniz, la resina, y están colocadas unas lentes de metacrilato. Hay una metáfora con la historia de la lente. Estas lentes, yo tenía una en el estudio y se me cayó dentro de un bote de resina accidentalmente y desapareció. Es como si ustedes se meten con un vaso de cristal y no se les ocurre hacer en una piscina y se les cae, desaparece, no lo ven ya más, porque es transparente como el agua y se integra perfectamente con el agua, se mimetiza con el agua, se camufla con el agua.
en esto se camufla con la resina y parecía que había soplado la superficie y que se habían hinchado las cosas. Y daba un aspecto de una cosa pseudomicroscópica con estas imágenes. Esto es las dendritas ya formando una obra, que era una obra en que solo había el patrón autoorganizado del procedimiento. Todo el mundo le recordaba venas, algo del cuerpo, depende de cómo pusieses. Es un poco un juego como el que hacen los magos, ¿no? Poner la atención en un sitio, sacar una cosita así y de repente el espectador reconstruye todo el resto, ¿no? En estas piezas pasaba un poco eso. Enseguida pensaban en asociaciones como microscopio. Bueno, pues ¿por qué? Porque tenemos un acervo cultural de muchos años, de documentales, de tal, y enseguida el cerebro intenta reconocer algo. Y es más, todas estas obras tienen un ligero, quizá por la resina, quizá por eso, tienen un ligero toque como fotográfico de sensación, ¿no? Algo de reproducción, que es algo que siempre ha estado muy presente en mi trabajo. Imponer la resina también en las obras, recuerdo que, no es que me influyese, pero sí que me dio que pensar un libro de Norman Bryson, que era Looking at the Overlooked, que es sobre el bodegón. Un libro magnífico del historiador Norman Bryson, y él hablaba de que cuando vemos las cosas en un escaparate estamos viendo una imagen de las cosas, y ese es el principio del escaparate. Entonces, yo me daba cuenta que lo que estaba haciendo era mostrar una realidad que tenía una materialidad, pero a la vez con la resina la estaba desmaterializando de cualquier tactilidad. Y entonces lo que estaba mostrando era la realidad y su imagen, es decir, que imagen y realidad se solapaban, que para mí es muy de nuestros tiempos, que pues no sé, cuando vemos una persona y la imagen de esa persona, no sé, cuando vemos la televisión es que es continuamente eso, si ves a la persona en realidad o la conoces y la ves en la tele, al final hay un solape como de identidades, ¿no? Que me parece que es algo muy contemporáneo. No sé cómo vamos de tiempo, porque hoy intento 6 y 10. Esta imagen la he mostrado para hablar de esta otra. Esta otra es la pieza que no que me encargó. Guggenheim en el año 97 me encargó una pieza para el museo. Tiene gracia, igual no tiene mucho que ver con el grabado y con esto, pero no sé, a veces también dice mucho de cómo somos las anécdotas que contamos. Cuando Guggenheim se iba a construir ya, yo vivía en Soho y en el año 91 aparece la primera noticia de que Guggenheim va a abrir en Bilbao un museo, o que se está barajando que Guggenheim, viviendo en Soho, y esto me lo mandaba mi padre en un recorte de periódico, y decía que Bilbao va a tener un Guggenheim. En el año 92 Guggenheim abre una sede en Soho. Y digo, toma, me dices, quiere abrir en Bilbao y ahora abre en Soho, a 300 metros de mi casa de Nueva York. Digo, no es posible. Y en Bilbao, a 300 metros de mi casa de Bilbao. Y digo, esto ya es casualidad, ¿no? Esto en junio, la primera noticia aparece en junio. En junio del año siguiente abre en Soho. Y en junio del siguiente expongo por primera vez en Nueva York. Mi padre me iba mandando recortes. En junio del 92, creo que es, no, del 90 ya me pierdo, 91, 92, 93, expongo por primera vez en Nueva York, enfrente de Guggenheim. Y toma las narices que tengo una crítica en el New York Times, y entonces le envío yo el recorte a mi padre en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, aquella historia de intercambio de recortes fue importante. Guggenheim baraja nombres, etcétera, abreviando, soy afortunado en que entro en los 6 primeros nombres de artistas vascos del museo. Todo, yo nunca pensé que iba a entrar en la colección. Pensaba que quizá más los escultores o vascos y tal por tradición, que serían los que conformarían la colección. Pero la curator Nancy Spector dio la casualidad que yo tenía una exposición en Bilbao, en Windsor, y vio un cuadrito azul, pintados en Nueva York todas las obras, vio un cuadro azul pequeño que le entusiasmó y me metió en la... Y entonces contactaron conmigo y me dijeron que, bueno, pues que les gustaría que yo hiciese algo un poco más museable, que no quería un cuadrito pequeño, una cosa más museable. Y como soy de Bilbao, pues dije, coño, voy a hacer una cosa
pues que esté bien. Pero bueno, empezó con 3 piezas de 1,70 por 1,70 y crecieron a 5 en el proceso. Y además es que no cabían en el estudio donde lo estaba haciendo. Entonces, joder, para que cupiesen había que curvarlo. Y dije, esto es mágico, o sea... Y entonces le tuve que mandar 2 piezas al carpintero a que les cortase los lados para que quedasen en bisel. Coloqué todo un estaribel de maderas para que pudiesen ser como una pantalla. Y entonces me acordé de 2001, una odisea del espacio, que vi con mi padre, con 14 años. Y dije, jo, mi padre decía, hay una escena de 2001 que son todo luces. Y mi padre la vimos en el Vistarama de Bilbao, que era un cine como de Cinemascope. Perdón. Y mi padre decía, ¿ves todas estas luces, todo esto que se produce? El arte del futuro será así. Yo ni sabía que iba a ser artista y tal, pero cuando hice esta pieza yo decía, jo, a mi padre, el arte del futuro es esto. Este era él. Y luego hay una cosa que se produce en la pieza también, que es muy cercana. Esta pieza tiene como un fondo muy... es como neuronal. A mí me recuerda un poco también el action painting de Pollock, pero luego muy neuronal. ¿Y qué tenía que ver? Tenía también otra parte que ver con mi familia, y era que yo siempre he admirado mucho a Ramón y Cajal. A mí Ramón y Cajal me parecía un artista. Y mi abuelo materno fue alumno de Ramón y Cajal. Y yo recuerdo haber visto Orla, a Ramón y Cajal con mi abuelo, y a mi abuelo hablar de Ramón y Cajal. Y quieras que no, sin hacerlo consciente, porque nada de esto es consciente, yo creo que todo esto salió en la pieza aquella. Esta pieza, antes os he enseñado, ¿ves? Esto es un fragmento donde aparecen como esas formaciones neuronales. Espera, que había escrito una cosa. Bueno, y creé un fondo que estaba hecho con aerografía industrial, con una pistola de estas de aerografiar. Probablemente hoy quizá lo hubiese hecho con impresión, que luego la utilicé mucho, la impresión hecho en ordenador y luego plasmado y tal, ¿no? Pero bueno, en aquel momento tampoco estaba mal, digamos, el hacer aquellos trazos, digamos, sin tocar el soporte, ¿no? Y a la vez, toda la obra tiene una red dendrítica de un gran monotipo hecho de cristal. Entonces, la pieza vista de lejos es como una cosa un tanto galáctica, con 2 imágenes de cámara strokes, de imágenes sacadas del televisor, de mi ojo en el televisor, moviéndose, y una serie de imágenes de fondo como entre neuronales, entre action painting, y una red dendrítica que de cerca, más o menos, es esto. Esto es lo que se ve de cerca. Claro, ¿qué me parecía interesante y por qué también creo que la pieza era tan grande? Si se acuerdan ustedes de esas obras en las que me muevo delante de los trazos dobles y todo esto, y digo que me interesa el aspecto performativo, lo digo porque para mí una obra de arte no es una cosa. A mí los objetos me importan bastante poco. Para mí una obra de arte es una fisicidad, una materialidad, sea hecha de luz, como el cine, o sea como una escultura de piedra, de hierro, de lo que sea, y otra materialidad que es de carne y hueso y es la que se sitúa enfrente, ¿no? Y en la distancia que se crea entre esas 2 materialidades es donde para mí se produce la obra de arte. La obra de arte es inmaterial. Si la obra de arte pensamos que es un objeto, estamos cayendo en el bibelot, estamos cayendo en las estatuas estas o en las obras de las tiendas de muebles. ¿Pero por qué? Porque ahí no se está generando nada en el espacio que nos separa de eso. En el cine,
la obra de arte no se produce en la pantalla, se produce en el espacio que nos separa de la pantalla, en lo que nos va produciendo en nuestra cabeza y lo que nuestra cabeza va reconstruyendo. Y eso en cualquier obra de arte, para mí, se produce así. Entonces, la materialidad no es importante. Estaba hablando del tamaño de la pieza, que tiene 1,75 m, que es más o menos mi estatura. Es mentira, es unos 62, pero... y 7 metros y pico. Esta obra, de lejos, se puede aprender toda de una. Y ves una cosa como una pantalla de cine flotando y tal. Pero hay algo que nos está llamando la atención y hace que nos acerquemos. Y he visto ver la pieza muchas veces. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se sitúa a una distancia, la ve, va hacia un lado, va hacia otro, y al final, como cuando los bichos se van acercando a algo que quieren atrapar, y terminan ya como acercándose, y ya se acercan y pegan la nariz. Y en ese momento quedan atrapados por los 60 centímetros que separan las esquinas del centro. Destaca. Estás viendo una parte de la obra que no veías de lejos, que es toda esa formación dendrítica que se ha autogenerado con un proceso de monotipo, con un metacrilato puesto, etc. Y ahí estás apreciando una serie de cosas que no apreciabas de lejos. Entonces, ¿cuál es la obra? La que veía de lejos, la que ves en la foto. Guggenheim lo tiene en la página web, no puesto en el espacio, tienen puestas las imágenes, están poniendo el Bibelot. Ahí no están mostrando, están poniendo unas imágenes de una obra, pero no están poniendo una imagen de la obra. Entonces, la obra, al final, en este caso, es la reconstrucción que puede hacer la mirada de alguien cuando se acerca a una esquina, cuando se acerca a otra, cuando mira de cerca, cuando mira de lejos, y por qué no también en la reproducción del museo. Antes les decía que vieron una obra pequeñita en Guggenheim y me encargaron algo museable. Y también les digo, es que soy de Bilbao, entonces no hice una, hice dos. Pero no hice dos, lo hice con una... o sea, no lo hice porque sí, no fue gratuito. Fue porque me pareció tan arriesgado, una vez que salió esta pieza de 8,50 metros, que digo, cuando vengan a verlo, va a ser sí o no. Yo creo que está muy bien la obra, y la verdad es que colocada en la pared, hubo que hacer un anclaje muy medido, metálico, en fin, para que quede esa sensación de ser una pantalla que está flotando. Una vez puesta en la pared, queda muy bien, ¿no? Pero es muy arriesgado. Entonces, bueno, dije, mira, voy a hacer dos y en vez de ser sí o no, va a ser esta o esta. Y funcionó. La verdad es que funcionó. Esta otra, la de color naranja, a mí quizá era la que me hubiese gustado que hubiese ido al museo en un primer momento, pero bueno, les gustó la otra que era más para todos los públicos y fue la otra. Esta obra, Cosas de la vida, pues estuvo en un arco en Elba Benítez expuesto. Luego estuvo en Mallorca expuesto, con Mayor. Luego viajó a Bruselas y estuvo expuesto en De Marten, un centro que hay en tipo la Alhóndiga de Bilbao, pero en Bruselas. Estuvo en París, bueno, no sé, en Burgos, en Caja Burgos expuso. Viajó por no sé cuántos sitios. Estuvo a punto de irse a Noruega vendida, pero no se consiguió y tal. Y terminó en un almacén que me costaba 100 euros al mes, porque esto tenía cada uno en una caja. Y hace, no sé si fue 6 años o 7 años, pues yo decía, esto me está costando un dineral tenerlo almacenado, porque son las piezas más la estructura, que va cada una en una caja también. Entonces es un volumen. Y al final hablé con el Guggenheim y pregunté, digo, ¿el Guggenheim aceptaría que les done esta obra? Porque no es decir, oye, que os doy esta obra, y Guggenheim igual dice, pues no nos interesa para nada. Entonces, bueno, pues con mucha prudencia les pregunté a ver si... Y me dijeron que sí, encantados de la vida, y no solo eso, hicieron una rueda de prensa en la que aparecía eso, que donaba la obra, no sé qué, no sé cuántos. Y se expusieron las dos, porque yo siempre decía que me encantaría ver estas dos obras colocadas algún día juntas. Y bueno, pues la verdad es que me dieron ese gusto, hicieron en una exposición de 6 artistas, que estaba aquí Juan Uslé, estaba Prudencio Irazábal, luego estaba José Manuel Ballester en otra habitación, no me acuerdo el nombre de todos. Pero bueno, me colocaron las dos piezas en un gran espacio en el que yo había visto las grandes obras de Kiefer.
Claro, el día que fui a montar, que me hablaron, oye, ¿por qué no vienes a montar? Estaba todo a oscuras, veo los cuadros separados en el suelo. Dije, esto es una mierda. Digo, vaya castaña, qué vergüenza, qué tal. Fue colocarlas en la pared, iluminar y aquello. Y dije, coño, igual lo de Kiefer le hubiese pasado lo mismo a Kiefer si ve la cosa acá en el suelo con no sé qué y tal. Y no, la verdad es que tiene algo el espacio público. Tú que eres director de museo estarás súper acostumbrado a ver las cosas en las tripas y verlas a la hora de colocar. Y hay cosas que de repente es como, ¡pum!, colocarlas en la pared y de repente es como que empiezan a coger su vuelo. Es como que necesitan que les soples para que alcen el vuelo, ¿no? Bueno, eso es una... no sé, como venga José María Luna, le echo. Bueno, quisiera hacer aquí un pequeño hincapié para hablar de las últimas cosas ya. En el año 96, creo que es, me compro mi primer ordenador personal, un Mac portátil, y hago una serie de obras sobre papel. Siempre me ha gustado contraponer cosas, tampoco lo he hecho muy conscientemente, ¿eh? O sea, es como que me pide la cabeza el hacer las cosas de determinada manera y ahora me estoy acordando también un poco de lo de las huellas digitales con los fondos esos más o menos expresivos y tal. Bueno, aquí utilicé un procedimiento que era meter el papel en óleo flotando en agua, óleo muy disuelto en disolvente, y hacer como se hacían las guardas de los libros. Las guardas de los libros, depende cómo ponías el papel, aparecía reflejado, manchado, o si hacías una mancha y tocabas con un pincelito o algo, se movía todo ello y simplemente era como una especie de contramonotipo. Es una especie de monotipo, pero con una lámina casi transparente, ¿no? Dejabas el papel, ¡tam!, tocas y ¡pum!, absorbe todo. Es como una fotografía del agua. Y entonces jugué con dos procedimientos. Uno que era tener una serie de papeles con diferentes motivos. Estos dos, bueno, pues son bastante similares, parecen esa especie de cosa arrugada. Y en el ordenador, en la pantalla del ordenador, me colocaba un soporte del tamaño virtual, del tamaño del dibujo, me ponía el dibujo aquí y en el ordenador iba dibujando con la teleherramienta, que es el puntero, una serie de formas que debieran aparecer luego sobre el papel y más o menos iba mirando y dónde tenía que colocar esto, dónde tenía que colocar. Entonces el dibujo era como que se estaba produciendo en el espacio que separaba una cosa de la otra. Una vez acabado en el ordenador, lo metía en la impresora y brum, salía el dibujo. Estos son del año 95 y hice bastantes obras de estas que se conocen muy poco. Se expusieron... Mayor las expuso en Pollensa, en una exposición que tuve cuando tenían la galería grande antes de abrirla de Palma. Las expuse, quizá fue el año 98 o 96, no me acuerdo, 97. Bueno, este es una obra sobre papel directa, con el procedimiento que hablaba de echar color en agua y simplemente ¡pum!, tocar, recoger lo que había en el agua. Era como una fotografía del agua, pero recogiendo la materialidad. Yo les llamaba Pencil of Nature, como el título de Talbot. Cuando se inventa la fotografía, son Daguerre y Talbot al mismo tiempo los dos que están trabajando. Y muy listo Talbot llama a sus obras Pencil of Nature. Y yo cuando leí aquello, Pencil of Nature, dije, esto es como la autoorganización de las venas, es como que la naturaleza, digamos, hace sus propios cambalaches, ¿no? Y bueno, hice toda una serie de obras, hubo alguna que se expuso, una exposición que en España pasó desapercibida, pero bueno, fue yo creo interesante. En el ICA de Londres, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, hubo una exposición en el 96 o 97 sobre el dibujo en la actualidad y me metieron 2 o 3 obras. Yo he hecho dibujos a temporadas, o sea, han pasado años y no he hecho nada y ha habido años en los que han salido bastantes cosas. He expuesto dibujos, pues recuerdo en la Trienal de Nuremberg, se expusieron en la Trienal de Dibujo Joan Miró ese montaje grande de las huellas, este tipo de dibujos, igual no concreto este, pero otros en el ICA de Londres y en Riverside Studios también. Bueno,
una serie de obras. Esto es del año 97 y aquí empiezo con, veis que es un cuadro pues, con esos rojos, esas cosas como venosas, pero empiezo a meter, y era un díptico de 1,22 por 2,44. En la parte izquierda comienzo a imaginarme lo que yo llamé con posterioridad pinturas en negativo, que era crear una imagen a modo de los antiguos negativos fotográficos, pensando en qué realidad tendría como referente en un futuro si eso lo revelase. Era un poco llevarle la contraria a Roland Barthes, porque Barthes decía en La cámara lúcida pues, que algo tiene que estar delante de... O sea, que la fotografía siempre tiene algo que ver con la muerte, porque algo hay un momento pasado, que algo ha tenido que estar delante del objetivo y que eso ya no se vuelve a repetir y es lo que queda reflejado por la cámara, ¿no? Pero digo, si yo hago un negativo y lo hago pintado, no existen pinturas negativas. De la misma manera que Richter dice muy astutamente, no existen pinturas borrosas. Sí existen imágenes borrosas, pero una pintura borrosa no existe. Por mucho que esté los colores más fundidos, menos fundidos. Hay una pintura, una imagen borrosa con respecto a un referente, eso sí, que es una realidad que se supone que tiene que ser nítida. En una pintura negativa no existe una pintura negativa, pero una imagen en negativo sí existe. Si uno hace una imagen en negativo, requiere un nivel de abstracción mental brutal. Y en las primeras, bueno, esto fue sacar la patita. Pues voy a meter los opuestos de los colores que utilizo. El opuesto del rojo, pues tenía algunos negativos fotográficos. Pues es un color verdoso. Un rojo sangre tiene que ser más verdoso, azulado. Un color tal, más así. El color oscuro, claro. Los puntos de luz desenfocados, puntos negros. A medida que son más grises o más blancos, serán más negros o menos negros. Bueno, realizo en Nueva York una primera pintura de esto, que es, ya veis la parte derecha, con un camera stroke de ojo. Yo tenía mi ojo filmado a toda pantalla en un televisor. Y tengo cientos de imágenes sacadas moviendo la cámara delante del televisor. Como os decía que el televisor parpadea, no aparece una luz borrosa, aparecen televisores repetidos. Y si el televisor es negro, la habitación es negra y hay un ojo, ¿qué aparece? Un ojo en el espacio, moviéndose. Tiene también su punto metafórico. Simplemente con una veladura roja y una imagen de estas dendríticas, está realizada la pintura confrontándolo con algo que asoma la patita de color verdoso. Esta pieza se expuso en la Galería Louvre de Los Ángeles. Allí está Beatriz Milaces y esta es Jessica Stockholder. Y era una exposición que era, se supone, sobre la pintura en la actualidad, en el año 97-98, y se titulaba Painting Language. Y eso es lo de esto. Vale. Voy a leer ahora una cosita breve para pasar a la siguiente imagen. Y digo siempre, la fotografía siempre ha estado presente en mis obras. Si lo pictórico ha sido un modo de ser de la pintura, lo fotográfico ha sido un modo de estar de la pintura. Muchas de mis pinturas deben mucho a la fotografía, así como el camuflaje, aquellas pinturas de camuflaje. El patrón repetido de formas orgánicas, que es lo que es el camuflaje, me sirvió para mimetizar las pinturas con la naturaleza. Muchas de mis obras se han mimetizado con la fotografía. De hecho, mucha gente ha pensado, ¿pero esto es fotografía o es pintura? Bueno, ¿qué más da? Pero sí tienen un modo de estar fotográfico. El modo de ser es pictórico, pero están fotográficamente en el mundo. Pero también pictóricamente, pero tienen esa especie de halo como de que han perdido la materialidad y que es pura imagen. Hasta el año 2000, en algunas pinturas necesité crear un fondo de aspecto fotográfico. Para ello recurrí a la aerografía con herramientas industriales, de que he hablado antes. En la obra Microverso, que es la de Guggenheim, se titulaba en una, abre paréntesis, microverso, cierra paréntesis, fracción, porque toda mi obra creo que ha sido una fracción de un tiempo que ha venido antes que yo y un tiempo que vendrá después. En la obra Microverso, todo el fondo, bajo la imagen dendrítica del monotipo, discurre entre acción painting y red neuronal y está realizado con trazos aerografiados. Espolvorear pigmento a través de un tubo, no confundirlo con hacer la O con un canuto,
que es una cosa muy distinta que se lo suele decir a veces a la gente. Espolvorear pigmento a través de un tubo es de las cosas más antiguas de la pintura. Pulverizar exhalando aire es una acción que algo tiene en común con exhalar para decir palabras. No sabemos cuándo simbolizó ideas produciendo sonidos articulados, pero sí tenemos constancia del aire cargado de pigmento significando sobre el muro mano. Aquí está mi mano. El hombre prehistórico realizó las primeras pinturas con la mano como matriz y la aerografía como procedimiento. Quizá fue el primer negativo. Creo, y esta creencia me lleva a pensar, que nos estaba mostrando el rastro de la herramienta que le diferenciaba de otros seres vivos. La articulación de cerebro y mano ha sido la matriz de la cultura. Y lo pienso fervientemente. En 1998 comienzo la serie de pinturas en negativo. No existe una pintura en negativo como no existe una pintura borrosa, os decía. Solo existe una imagen en negativo, la cual hace referencia a un sujeto externo. Estas son pinturas en las que todo hay que realizarlo pensando la pintura al revés, lo claro oscuro, los puntos de luz desenfocados, como puntos oscuros aerografiados. La abstracción no está en el objeto, sino en el sujeto que hace y que mira. Se ha hablado muchas veces de pintura abstracta. La pintura abstracta para mí es pintura de género, como el bodegón, como tal, ¿no? Y la abstracción para mí en este caso ya no está en el objeto, ya no es un cuadro abstracto y tal. La abstracción está en el sujeto que mira, en el sujeto que hace y que mira. Y es cómo tiene que pensar un proceso evadiéndose de lo que tiene delante de la nariz y pensando cómo sería eso en un futuro. Como ha venido José María, voy a abreviar ya y meto el sprint final. Voy a cortar alguna cosa para no pasarme y que luego me tenga que agarrar. Me salgo. Termina bien. ¿Tienes un billete de avión de vuelta en recepción? Sí. No. Ha sido un placer. No. Bueno, abrevio. Estos son puntos aparecidos en alguna cueva, que es una cosa que aparece junto a las siluetas de pinturas rupestres, es una cosa que ha aparecido bastante frecuentemente. Y esta es otra pintura en la que mezclo la parte negativa con una imagen que es más generada en ordenador de virtualidad. Este cuadro es propiedad del Reina Sofía. A día de hoy yo creo que no tienen ni idea qué es este cuadro, probablemente. Yo tengo positivada la parte izquierda y es una pena que no he encontrado la imagen porque tenía que traerlo porque es una imagen en rojos que corresponde perfectamente como a una sensación de realidad, como de algo haber estado delante de un objetivo. Este cuadro tiene 2,40 metros por 4 metros. El gran formato siempre ha sido bastante común, salvo en momentos más de experimentación pura que han aparecido cositas pequeñas, pero luego donde me he desarrollado siempre bien es en la confrontación de un ser humano, de la herramienta con el objeto. Yo siempre me he sentido la herramienta de mis obras. Esta es otra de esa serie de obras en negativo. Como os decía, veis que hay como puntos aerografiados, haciendo puntos a través de un tubo, igual que el hombre primitivo. Esta es una pieza que confronta lo positivo y lo negativo, la misma pieza, pero en vez de revelarla en color, está revelado en blanco y negro. Esta la compró el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo en Francia. Aquí una pieza que puse en la Sala Recalde en Bilbao en el 2000, donde aparecía también la pintura en negativo abajo y el positivado en papel fotográfico arriba. La sensación de realidad es mucho más grande en el revelado fotográfico, pero la pintura de arriba es el futuro de la de abajo. Entonces, de alguna manera estoy fotografiando el futuro, no el pasado. El referente está en el futuro. Esto es un ejemplo ya más claro de una edición. Y esto es una edición, pero ya no es una edición de la matriz, es una pintura, la pintura como matriz. Y de esta pintura puedo hacer todas las copias que quiera en el positivado. La derecha es pura fotografía, la izquierda es pura pintura. No hay nada de fotografía en la izquierda, es pintura. Sin embargo, en la sensación de realidad está en la pintura de la derecha. Entonces, ahí hay un juego también sobre lo real, lo abstracto y lo hiperreal, que bueno. Y aquí nada, pues paso rápido, porque ahí había una sexta. Esto es, para terminar, porque habría bastante más de qué hablar de otra serie de obras con moldes, de piedras, de imágenes aéreas, pero si no, no les voy a dejar hablar. Y voy a aburrir no es que te los voy a
al público lo voy a dejar un poco... Nada, paso rápido, una obra que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y no me puedo extender más. Me invitáis otro día y encantado dentro de unos meses. Y surgen del proceso de positivo y negativo, en este caso como cajas de luz. Esto es una restauración de la pieza que fue original, que fue en cristal, pero por problemas técnicos, bueno, pues hubo que rehacerla y había que mantener o las 5 piezas que hice o hacer las 4 al mismo tamaño. Y bueno, se reorganizaron y surgieron 4. Y ahora pues están en otra exposición en Bilbao, parte de ello, los negativos de los que salieron las cajas de luz. Y yo creo que con esto lo voy a dejar porque creo que tenemos que escucharle a José María y creo que he mareado bastante la perdiz.